Bueno, nuevamente un gusto saludarles. Estamos nosotros trabajando sobre el tema de farmacopatología y han habido temas muy importantes a considerar. De hecho, imagínate, Pamelita, que estamos ya 3 clases con la farmacopatología. ¿Qué te hace pensar eso, Pame? O sea, bueno, que debemos primero ser conscientes de los efectos secundarios que pueden causar ciertos fármacos y que también, o sea, debemos primero pensar en el riesgo que puede correr el paciente y no como en el caso de la penicilina que Alexis iba de bueno y le inyectaba, entonces eso. Hemos aprendido cosas importantes, ¿no es cierto? Hemos aprendido cosas interesantes y eso es fundamental. Entonces, con esa reflexión que hace la PAME, ¿no es cierto? Ahora vamos a topar otro tema que también es candente y que lo vamos a hacer de la misma forma, una forma reflexiva, es decir, vamos a dar datos para que tú puedas hacer reflexiones y tomes decisiones al fin. Vamos a hablar de los fármacos y el embarazo. Entonces, ¿qué dice Lucía? ¿Qué crees que necesitamos conocer cuando vas a inyectar o vas a dar un fármaco a una señora que está embarazada? ¿Qué dices, Lucía? Saber cuáles serían los fármacos que tienen restricciones para las embarazadas, porque puede afectar algunos fármacos pueden afectar al desarrollo del bebé. Ujú. Ok, y eso es muy importante, saber que hay fármacos que van a afectar el desarrollo del bebé, la condición del embarazo y todo. Pero van a haber circunstancias en donde como que te obligas a dar. Porque ¿quién nos dice, Anaí, quién nos dice a nosotros que la mujer embarazada está exenta de que tenga una crisis hipertensiva, que tenga una crisis de convulsiones, que tenga dolor o que se inflame o que se infecte? ¿Y qué hacemos ahí, Anaí? Ortiz. Em, chuta, no sé, o sea, supongo que todo esto hay que intentar anticiparlo, ¿no es cierto? Con el conocimiento, porque seguro sí, no sé si le puede afectar mucho al médico si algo sale mal. Mm, ok, ¿qué dice Lucía? Claro, dice, puede afectarle al médico si algo sale mal. Es decir, nosotros tenemos firma y tenemos responsabilidad en el proceso. ¿Qué dice Lucía? O sea, por algo llenamos la historia clínica y en los datos de filiación, antecedentes personales, familiares y todo eso, y podemos tener indicios también de qué tipos de enfermedades pueda tener la mujer y Ujú. así poder saber qué medicamento administrar. O sea, eso es interesante. Ahora, la pregunta sería, ¿qué te parece, André? ¿Cómo nosotros, de dónde, o sea, cuáles son nuestras fuentes de información como para que vos tomes una decisión y digas, a ver, este medicamento, ¿sí le doy o no le doy? ¿Cuáles son tus fuentes de información, tus referentes para tomar esa decisión? ¿Qué dice André? O sea, bueno, no sé toda la bibliografía que haya de farmacología, no sé, los libros, Ujú. en internet también nos puede servir. Como fuentes fundamentales, pero eh, en el internet o en los libros, ¿yo qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar antecedentes farmacológicos vinculados al embarazo. Entonces, de hecho, todas las investigaciones que nosotros tenemos van a ser analizadas. ¿Por qué? Porque este concepto del embarazo es como que necesitamos una certificación o una autorización, si tú quieres, ¿ya? Es decir, hay alguien que nos tiene que dar indicios de autorización, es decir, este fármaco está autorizado, no está autorizado, está certificado, se puede o no se puede. Entonces, de hecho, nosotros tenemos instituciones internacionales que pueden hacer esta tarea. ¿Qué dice Romina? ¿Cuál es la institución que podría darte pautas a nivel internacional de qué fármacos utilices o no? Puede ser la Organización Mundial de la Salud. Es una buena historia la OMS. Sin embargo, la OMS no es especialista en farmacología. La OMS La es un EFSA. contexto súper general, ¿cierto? ¿Qué dice Pauli? Yo estaba pensando tal vez en el ARXA. En el ARTA aquí a nivel nacional. Es decir, el ARTA
va a tener una información y ellos tienen el registro sanitario, ¿saben qué? Y el ARSA, como sería el ente regional del país, que repercute a nivel internacional sobre la FDA, por ejemplo, o la Comunidad Europea o el Ministerio japonés. Es decir, esas mega instituciones tienen que revisar todos los trabajos de investigación, validar, confrontar, analizar, sugerir y a veces certificar o autorizar. Entonces la FDA, y dentro de la FDA existe un comité especial de análisis de los fármacos del embarazo. O sea, imagínate cómo se tiene que organizar a nivel internacional, dado el impacto que esto implica sobre el proceso. Es decir, tenemos un embarazo, tenemos una implicación, una comunicación de la madre con el niño, el fármaco puede ingresar a su metabolismo, a su desarrollo, a su crecimiento, a su ser, y puede haber conflictos. Y esos conflictos pueden ser complejos, ¿no? Imagínate un fármaco teratogénico, es decir, no sabemos qué es lo que pase al fin del día. Después de 9 meses te encuentras con sorpresas. Entonces eso es importante revisar. Y por eso es que esta relación, saber que la mamá en su condición de embarazo puede tener una patología que justifique la necesidad de un fármaco. Aquí la pregunta es cuál escojo o con qué criterios yo puedo clasificar o poner ciertas categorías a los fármacos. O sea, eso va a ser muy, muy interesante de analizar con ustedes. Pero en principio, entonces, estas instituciones como la FDA, como la Comunidad Europea o el Ministerio japonés, como les digo, van a analizar y fruto de ese análisis, de este comité de prescripción médica en el embarazo, este comité ha hecho algunos análisis y criterios para poder poner ciertas categorías, ¿ya? Categorías de los fármacos en relación con el embarazo. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Nuestra tarea es analizar los criterios para tener la categoría. Cuando ya tienes los criterios, saber qué voy a reflexionar. La Lucía está así de cabeza. Voy a ver cómo reflexiono y después cómo actúo. Quiero decir, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Qué decisión voy a tomar y cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Entonces son 4 pasos importantes ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a dar el criterio de la categoría y ustedes van a tomar hacer un análisis reflexivo y vas a tomar una decisión si le das o no le das, o cómo le vas a dar, o qué vas a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, trabajemos, Daniel, contigo. Daniel Alejandro, trabajemos contigo, ¿ya? Ya no es la penicilina, no, era el tema de la penicilina del Daniel, no era, no, sí, sí era. No, ¿qué era? ¿El shock anafiláctico? De la No. mamá. ¿Ah? ¿De qué era? El caso de la mamá. Yo, ya, ese caso nos da ese acuerdo. Ahí se le fue la señal, pobre Daniel, se fue la señal, fue toda una historia. Ok, entonces empecemos contigo, Daniel, ahora vamos a hacer el caso fácil. Categorías, pone la FDA. En la categoría A, ¿cuál es la indicación? ¿Qué es la categoría A? En la categoría A van aquellos fármacos que tengo evidencia científica, que los estudios en modelos de animales me dicen que no hay problema, que todo funciona bien. Y también tengo acceso a estudios de investigación en mujeres embarazadas que hemos administrado el fármaco y que no tengo problema. ¿De acuerdo? Ok, Daniel, con este criterio, ¿qué reflexión tienes? Y si una señora está en tu consulta y necesita un fármaco de este grupo, pregunto, ¿le das, no le das? ¿Qué haces? ¿Qué dice Daniel? O sea, yo sí le daría porque con todos los estudios que tiene, que ya ha sido comprobado, entonces sí es un fármaco confiable, por así decirlo. Entonces, Y le darías tranquilamente. sí. Ok, perfecto. Ahora, para dar tranquilamente, yo debo calcular más o menos qué fármacos estarán por ahí en esa línea. ¿Qué dices, Emily Astudillo? ¿Qué fármacos crees tú que puedan estar en esta categoría A para que el Daniel dé con toda tranquilidad, porque yo sé que no va a pasar absolutamente nada? ¿Qué calculas tú? ¿Cuáles pueden estar ahí? Algunos que tal vez son utilizados, por ejemplo, como, o sea, como necesarios para el desarrollo, por ejemplo, el ácido fólico, Ujú. podría ser uno porque
no es como que tan fuerte y en realidad creo que es hasta un poco necesario para el desarrollo del feto, entonces Ok. podría ser. Es un muy buen argumento. Es decir, aquí pueden estar fármacos que van a apoyar, o sea, no solamente no tratan una patología, sino más bien van a apoyar el proceso del embarazo. Ejemplo, el ácido fólico. Daisy, ¿por qué damos ácido fólico en el embarazo? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el apoyo que dice Emily con el ácido fólico? A ver, el ácido fólico nos servía para, o sea, es para evitar que o sea, para el correcto desarrollo del neurológico del bebé. Ujú. Entonces, o sea, por eso se debe administrar incluso antes de que la mamá, si es que lo planea, debería administrarse un periodo antes de que se embarace. Ok, o sea, el objetivo es que, o la historia es que cuando yo tengo una nutrición inadecuada, con deficiencia de vitaminas, de ácido fólico, de vitamina B, por ejemplo, entonces las deficiencias pueden repercutir directamente sobre el desarrollo embrionario, sobre el desarrollo del bebé y puede afectar las placas neurales, puede afectar toda la construcción neurológica. Entonces, mejor yo doy un aporte, me garantizo, le damos ácido fólico en el embarazo y me sirve como un aporte. Entonces, perfecto, el Daniel le da la medicación, la cosa fluye bien, cursa un embarazo perfecto y tiene una información de aporte. Entonces, Emily tiene razón, en esa categoría van a estar estos fármacos. Entonces, veamos cuáles nomás están en categoría A. Las categorías vienen de la A la X, son 5 categorías. Tendremos que ver qué pasa, por qué se salta de la D a la X, eso nos averiguaremos después, pero basado en qué está la categoría, en la evidencia que existe. Entonces, ¿cuál es la evidencia que hay aquí? Que los estudios clínicos en modelos animales dicen que no hay problema, ¿no es cierto? Y hay estudios en madres embarazadas que dicen, no hay problema. Aquí está el ácido fólico, mira, ácido fólico, vitamina A, vitamina D, vitaminas del complejo B. Entonces, estas sustancias, como ustedes ven, eh, pueden generar un desarrollo positivo, pueden ser muy beneficiosas para el paciente. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la historia de la A fue fácil ahora. No es cierto, ningún problema. El Daniel no ha sufrido ninguna consecuencia de esto, todo perfecto, súper bien. Ok, vamos, Pamelita, a trabajar contigo ahora. Vamos al B, ¿ya? Te cuento la historia del B. ¿Cuál es el argumento del B? El argumento del B dice que yo tengo modelos animales que me dicen que no hay problema, pero no tengo nada de modelos de investigación en madres embarazadas que me den ningún respaldo. Entonces, supongamos que una señora llega a tu consulta y está embarazada y tiene una IBU. Y el fármaco que tienes que dar es de categoría B. Quiere decir que los modelos animales dicen que no hay problema, pero vos no tienes ninguna evidencia de estudios de investigación en mujeres embarazadas. Pame, ¿qué haces? ¿Qué piensas primero y qué haces? O sea, bueno, hay dos puntos que, o sea, no se han hecho estudios en humanos, entonces por ahí podría existir la duda. Sin embargo, entre riesgo y beneficio, porque obviamente es una enfermedad que puede llegar a mayores consecuencias en la madre y en el niño, entonces sí le diera, porque sin animales no hubieron, como que no existieran efectos secundarios, ¿Ya? entonces puede que en humanos también exista. Ok, vamos con esto. Pamelita dice, sí le doy por esto. Pregunta Leo. La reflexión de la PAM es muy importante, pero induce a tener este pensamiento o este criterio. El pensamiento dice, si yo tengo modelos de animales que me dicen que no hay problema, yo puedo inferir que eso mismo pase en modelos en mujeres embarazadas. ¿Se puede inferir? ¿No se puede inferir? ¿O qué es inferir, Leo? O sea, la verdad no creo que se podría llegar a dar esa comparación, porque al fin y al cabo, o sea, sí hay como que diferencia entre los animales y los humanos, y si bien es cierto, puede que reaccione de cierta forma en los animales, no sabemos del todo cómo va a reaccionar en los humanos. Entonces puede que tengamos cierta certeza de que no puede generar tanto riesgo, pero a la final ya, por decirlo así, en la práctica, y si se aprueba ese tipo de medicamentos y pasa algo, o sea, sí hay la posibilidad de que pase algo, más bien dicho. O sea, no es como que el 100% seguro, pero sí hay como que un porcentaje de seguridad. Y ahora entonces, Leo, ¿le recomiendas o no le recomiendas a la señora?
Pues dependería del ensayo y qué tipo de fármaco No hay, sea. no No, hay entonces, ensayos. O sea, ese es el punto. Si tú me pides, no hay. Te digo, Leo, em, no hay, compañero, no hay. Vos tienes que tomar la decisión con la información que tienes. La información que tiene ya nos dijo la PAC. o Modelo sea, sí, animal dice que no hay problema, pero no tengo evidencia, no tengo ensayos, no tengo trabajos en mujeres embarazadas. o sea, sí le recomendaría, pero esperando que no haya algún tipo de efecto, sí. Que se pone a, le da y se pone a orar más o menos a ver que todo fluya bien. O sea, es una buena, una buena idea. A ver, veamos otras alternativas. Pablo, ¿qué dices tú? ¿Qué harías en este caso? ¿Qué dice Pablo Álvarez? Ajá, o sea, como no sé, no hay estudios en mujeres embarazadas, es como 50-50, o sale bien o sale mal. Lo que yo haría, o sea, sí le diera, pero le daría más seguimiento a esa persona, o sea, estaría más pendiente de ella y o sea, tal vez le pediría que venga más a menudo para ver cómo se siente, así. O sea, me enfocaría en esa persona. Ok, perfecto. Entonces, papá me dice que sí le doy. El Leo dice sí le doy, pero entraría en oración permanente. El Pablo dice yo le voy a dar, pero le voy a llamar para que esté, para que venga y a hacer un seguimiento más cercano, dices Pablo. Esa es la idea. ¿Qué dices tú, Anaí? Yo no sé qué haría, la verdad, pero más bien solo quería preguntarle algo. O sea, que si, o sea, en caso de que sí se administre el fármaco así y sí sea dañino, digamos, así para la madre y para el niño, así lo peor que, o sea, sí podría ocurrir así lo peor como un aborto o también la muerte de los dos. Sí. O sea, en la especulación, o sea, siempre cualquier cosa es posible que pase, pero como nosotros no podemos especular mucho, nosotros debemos tener algo que nos soporte, ¿no es cierto, Anaí? O sea, yo quiero tener una base en donde yo pueda estar aquí parado y sepa que la cosa va a ir bien. No puedo dejar demasiado en la especulación. Lo que tengo es que los modelos animales dicen que no pasa nada. ¿Ya? No tengo modelos en mujeres embarazadas, pero tengo un antecedente, por lo menos que en los modelos de investigación no pasa nada. Entonces, esperamos que todo vaya bien. Le doy más seguimiento, dice Pablo. Pero yo estoy frente a una disyuntiva importante. Ponte que alguien decide no dar. Levante la mano a alguien que decide, "Oh, mejor yo no le doy". Frente a esa circunstancia, y yo viendo todo lo que pasó con el Daniel y viendo todo lo que pasó con alguien, mejor no le doy ya. Alguien quiere asumir esa historia de no dar. Ojo que está con una infección de vías urinarias la señora. David, supongo que vos dices no le doy. ¿Qué crees que puede pasar? Es que en realidad sería como más los problemas en caso de no darle, porque sí es necesario de que ella necesite el fármaco y si hay cierta evidencia, aunque no sean humanos, o sea, si nos da cierto grado de confiabilidad como para poder darle el medicamento. Ujú. Y si no le das, ¿qué crees? ¿Cómo crees que evolucione la paciente? Si no le das, ¿cómo crees que evolucione la IBU? Se va a complicar y ahí sí vamos a tener que, en cambio, hacer intervenciones un poco más complicadas. Eso va a ser más complicado, va a terminar con una pielonefritis, hace una enfermedad pélvica inflamatoria, contamina el útero, hace un aborto y termina mal. Entonces, siempre tenemos que revisar el pro y el contra, el beneficio y el riesgo. Entonces, si yo no le doy, el riesgo de la condición del embarazo es muy grave, porque no tratar a una IBU es un problema. ¿No es cierto? O sea, eso ya a la fija yo estoy viendo aquí, nosotros tenemos que ser así medio, poder ver, visualizar el futuro. ¿No es cierto? Así nos toca, tenemos que visualizar el futuro. Yo visualizo que si no le doy el tratamiento va a ser una pielonefritis, una EPI y termina mal el cuadro. Mejor le trato. ¿Con qué fármaco? Con el que, por lo menos tengo evidencia que dicen que en los modelos animales no hay. Ok, entonces yo le entrego. Y estoy de acuerdo con el Pablo y con el Leo también. Me pongo a orar y hago un seguimiento, le llamo cada vez, digo, venga, cuénteme cualquier cosa, le mando el teléfono, ¿ya?
O sea, es súper importante. De hecho, este grupo como conducta terapéutica médica está autorizado en la utilización. ¿Por qué? Porque no tengo nada de evidencia que le va mal. Es decir, no tengo evidencia de que algo ande mal. Pero Doc, no tiene estudios en más. Sí, ok, o sea, no tengo. Pero ese es de lo que me pasa. En todo caso, veamos qué fármacos están ahí para ver qué tipos de fármacos pueden estar involucrados en esta historia, ¿no es cierto? Veamos qué tipos de fármacos están en este proceso, ¿ya? Ok, aquí está la lista, ¿ya? Están antibióticos como la ampicilina, la moxi, están antimicóticos, están cefalosporinas, tengo analgésicos antiinflamatorios, diclofenac, tengo eritromicina, tengo diuréticos tiacídicos, el ibuprofen que es conocido, tengo antidiabéticos, tengo dopa, tengo antieméticos, tengo antiparasitarios y analgésicos antiinflamatorios como el naproxen. ¿Ya? Es decir, está variadito eso. Quiere decir que yo voy a tener posibilidades terapéuticas en algunos eventos que estén en categoría B. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esto estuvo bien analizado. No se ve mucho conflicto, ¿no es cierto? Ok, vamos entonces a la categoría C. A ver, Carlos, trabajemos contigo la categoría C. ¿Qué quiere decir la categoría C y qué decisiones vas a tomar? Categoría C ponen aquellos grupos de fármacos en donde yo tengo modelos animales con evidencia de que hay problema. O sea, yo ya tengo claro de que sí hay problema. El nivel del problema puede ser moderado, medio, ¿ya? Pero yo sé que sí hay. Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí. Supongamos, Dome, vos eres la presidenta del Comité de Bioética de la PUSE. Nosotros podríamos poner y solicitar una autorización para hacer un estudio de investigación en mujeres embarazadas de un fármaco que tengo como antecedente que en los modelos animales generan problemas. Dome, ¿me autorizas el trabajo de investigación o no? No, no lo creo. ¿Pero por qué? Porque si ya ha demostrado problemas de modelos animales, no sería ético hacerlo en humanos. No pasa ningún comité de bioética te va a permitir que eso pase. Por lo tanto, no vas a tener. O sea, no vas a tener estudios de investigación prospectivos con este fármaco porque el comité de bioética no te va a permitir, como es lógico. Y tienes como antecedente los modelos de animales en donde dice que hay problemas. Sin embargo, adicionalmente a eso, yo tengo reportes de madres embarazadas que han tenido problemas con este fármaco. Alison Montserrat, ¿por qué crees tú que tenemos esa información si la DOME nunca nos autorizó un modelo de investigación de eso? ¿De dónde crees que salen los reportes? ¿Por qué tengo yo esa información? Yo creo que desde el principio como que los médicos no supieron dar un buen tratamiento, entonces le dieron como que el tratamiento así a la mujer, a la ligera, sin ponerse a pensar como que en las consecuencias que se podrían ser de esos datos, tal vez sacaron de las historias clínicas que les dijeron. Lo cual sería muy doloroso, ¿no? O sea, quiere decir que aprendimos a la brava. Aprendimos a la brava, quiere decir que los médicos dimos medicación y como no sabíamos, nos enteramos que después de eso los medicamentos han sabido dar problemas. ¿No es cierto? O sea, más o menos eso es lo que nos dice Alison. Pero también pasa de que nos enteramos porque algunas mujeres toman una medicación sin saber que estaban embarazadas. Hay mujeres que se enteraron que estaban embarazadas a los 3 meses, así. Hay otros que se enteran que no ha sido una hernia, que ha sido un bebé. O sea, imagínate lo que puede pasar eso. Cuando ocultas el embarazo, peor cuando. Entonces, puede pasar que no sabían que estaban embarazadas, tomaron la medicación y después tienes el reporte. Y nosotros nos enteramos porque como médicos reportamos, es decir, vemos un caso de una señora que ha estado embarazada, que ha tomado tal cosa y esta es la consecuencia. Entonces, esa es la razón por la que estamos enterados de que este determinado fármaco tiene un problema. Entonces, Carlos, esa es la historia de los C.
tienes modelos de animales que te dicen que hay problemas y tienes reportes de mujeres que dicen que hay problemas que son problemas medianos, ¿no es cierto? No son súper graves, pero hay problemas. Y no esperes tener autorizaciones de investigación de eso. Entonces, pongamos un ejemplo, Carlos. Llega una paciente hipertensa a tu consulta y el fármaco que tienes que administrar no hay en el grupo B, está en el grupo C. Carlos, ¿qué haces? ¿Cuál es tu reflexión? Argumenta y define qué podrías hacer. Bueno, o sea, como estamos hablando de hipertensión, hablamos de que es algo grave que a largo plazo puede ser mortal incluso tanto para la paciente como para el producto. Entonces, ponderando el problema, diría que sí, netamente el fármaco sería necesario, pero bueno, yéndonos por el otro lado a la clasificación, a que es tipo C, yo diría que tal vez buscar alternativas a este fármaco que hagan digamos, claro, alternativas a este fármaco que estén tanto en el grupo B o en el A sería una de mis opciones. O Esa opción no hay, está en el C. bueno, en ese caso, realmente mm, en ambos lados tengo eh, tengo la mortalidad al orden del día, ¿no? Entonces, realmente yo, eh, siendo, tal vez me arriesgaría, pero teniendo un seguimiento estricto y realmente, o sea, con mucho cuidado a la paciente del fármaco y en el caso de que realmente ya empiece a presentar los problemas, tal vez suspenderle, no sé, ese sería mi... Ok, el Carlos hace una reflexión, ¿es complejo o no? ¿Cómo nos pone estas cosas así enlaces ahora? Pero esa es la historia, o sea, es buena cosa. Pero el Carlos ya ha tomado una decisión y dice, yo me arriesgo y le doy, ¿ya? A ver, entonces, Romina, ¿cómo crees que a veces puede pensar una esposa, una señora, que le dice el doctor, verá, tiene que tomar esta medicación, pero puede hacerle daño al bebé? Y es probable que las cosas no salgan muy bien. Y me toca arriesgarme, dice el Carlos, ¿no es cierto? Utilizando los términos, ¿no es cierto? Dicen, me toca arriesgar. Algunas veces, No ¿cómo creo que podría sea pensar la joven. mamá? ¿Qué dice Romina? Que, o sea, no creo que se pegue al tratamiento, justo, o sea, si es que dicen que le va a hacer daño a su bebé, así, no creo que, ni siquiera que empiece a tomársela, porque más que todo, pues, o sea, decir así puede como que asustarle. Pero, o sea, también, o sea, creo que sería de explicarle como que o sea, el riesgo y beneficios que hay en eso. Así, por ejemplo, si es que era de la presión arterial, o sea, puede haber preeclampsia en el momento del parto, ¿cierto? Y puedes también, o sea, estar en peligro la vida de la mamá misma. Ya pues, o sea, o sea, sería como que explicarle así los riesgos y los beneficios de eso. Ok, vamos a poner, ya que Romina nos pone en esta condición de forma de pensamiento de la señora, es probable que la señora asuma como un riesgo y decida no tomar, ¿no es cierto? Porque el Carlos dijo, "Chuta, estoy en los dos lados, así como mortal está la cosa, al un lado y al otro". Así dibujó. Y Romina dice, si es que no le da la medicación, hace una crisis hipertensiva, le da preeclampsia, tengo una fase aguda de eclampsia y la señora se muere. Y se muere ella y el bebé. ¿No es cierto? Todo depende de en qué trimestre del embarazo esté. Si está en el último embarazo, es probable que la señora se muera, el bebé no, lo cual es una complicación. Voy a poner un ejemplo así medio dramático ya. Ejemplo dramático para ver cómo hacemos. La señora viene y decide no tomarse porque le da miedo lo que dijo, o sea, el riesgo que podría tener. Le da miedo y decide no tomarse. Y como la hipertensión no duele ni molesta, solamente cuando tuvo la crisis de preeclampsia y de eclampsia, ahí es donde estuvo en crisis, con sangrado y toda la historia,
Pero durante la fase, ella estaba cómoda porque la presión alta no se sentía. Pero terminó muy mal. O sea, preeclampsia, eclampsia, se muere la mamá y se queda el bobo. Y el papá dice, pero si yo le hice ver con el doctor. Y vamos a auditora, a ver, auditora que esté, Katy, vos eres auditora del hospital. También el papá a quejarse. Estaba viéndose con el doctor, mi esposa estaba bien, no sé qué es lo que pasó, le ha dado preeclampsia, eclampsia, se murió y ahora tengo el bebé que está todavía en termocuna y ahí estoy con la historia, doctora. ¿Qué pasó? Vos eres la auditora, Katy. ¿Qué dirías? Chuta, o sea, es que no le puedo echar la culpa al doctor porque como tal no fue su culpa. O sea, la persona que no quiso tomarse la medicación fue la mujer, ¿Y dónde está pero escrito eso? eh, Porque a mí no me dijo, mi esposa no me dijo que le ha dicho nada el doctor. Preguntémosle al doctor Vallejo. Doctor Vallejo, ¿usted le dijo algo a la señora? Sobre el fármaco. O sea, le contó algo del Mm, riesgo de la cosa, porque está en un problema, ya viste en qué terminó. Y la doctora, auditora, la Katy te llama y te dice, Carlos, ¿le dijiste algo a la señora? ¿Le explicaste de los riesgos, la cosa? Cuando lo planteé no le dije, entonces, claro, ahí fue mi error. Seguro. La Katy dice no, porque sí le dijo o no le dijo el Carlos. Él se puso a pensar, me arriesgo, todo eso le dijo la señora. Y la Romina dijo, chuta, es mucho riesgo, pero con beneficio y todo, pero la señora tomó esa decisión. ¿Cuál es el problema contigo, Katy, si el Carlos no tiene nada por escrito? ¿Qué crees que puede pasar? o sea, si no hay consentimiento informado, pues como que no hay base sobre la que podamos ¿Cómo le actuar. defendemos al Carlos? Mm, chuta, sin consentimiento informado. No tengo ¿Cómo idea. yo sé? El esposo muerto de las iras dice, el doctor no le ha dicho nada. Yo recién me estoy enterando de lo que usted me dice. Mm, Difícil decisión. Entonces ahora aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje, Carlos? Dejar todo por escrito, no sé, como en el consentimiento informado, puede ser. Consentimiento informado, ¿qué quiere decir? Que tengo una disyuntiva. Si le vieron al Carlos que estaba buscando solucionar en el cielo, decirle, ¿cómo hago? Pero ¿cómo hago? Si es por un lado es un problema, si es que es por el otro lado es un problema. El Carlos de ahí buscando soluciones de ahí. Lógico, todos los días estamos en esa historia, buscando solución. Pero cuando tengo un problema, que tengo que jugarme el físico, porque tú dices, me voy a arriesgar, siempre que pienses en arriesgar, no puedes arriesgarte solo y con información al aire. No hay cómo arriesgarse solo y con información al aire. Entonces, Romina, con toda la historia que tú contaste y el análisis que hiciste, en la praxis, tú le recomendaste, dice, doctor, yo sí le daría, pues nuestro amor es sí, ok. ¿Qué más faltaba hacer? O sea, falta como que tal vez preguntarle si es que, o bueno, ya sabemos que no se iba a tener el tratamiento, si ya se había dicho. Entonces ahí faltaba hacer que, o sea, firme el consentimiento informado de que yo le avisé que, o sea, que tal vez esto era la mejor opción, pero que al final igual no, o sea, no, ella no se va a tener el tratamiento. Entonces son dos cosas diferentes. El Carlos hacía firmar un consentimiento informado, porque Carlos le dijo, vaya, haga esto, ¿ya? Pero ojo que yo le estoy avisando que esto puede pasar. Por lo tanto, escribe en la historia clínica, confirma y sello del doctor Vallejo, más la firma del esposo y de la señora que vamos a entrar en un procedimiento que puede tener riesgos y que tengo el consentimiento que va a utilizar y está firmado. Si es que viene el señor, Katy, como auditora, y dice, ¿y qué pasó? Vos le llamas al Carlos y el Carlos te dice, sí, yo le expliqué todo, aquí tengo el consentimiento informado, aquí están los documentos, doctora Peñafiel, ¿qué dirías tú? o sea, ahí sí ya puedo defender a Carlos y decir que pues la mujer sabía todos los riesgos
y que ahí ya como que no es culpa del doctor. ¿Es? Correcto. Si te das cuenta, Carlos, ¿ves la diferencia que hay entre tener y no tener el documento? La Katy, por más que quería, no podía defender. Ahora puede con tranquilidad y tú obraste súper bien. O sea, consciente, reflexivo y operativo también. Porque solo decirle en estos casos que hay la palabra riesgo, en este caso solo decirle no es suficiente. Tienes que garantizarse frente a un riesgo. ¿No es cierto? No es lo mismo dar uno del grupo A que uno del grupo C, ¿no es cierto? Ya está clarito que no es lo mismo. Y eso implica un proceso operativo. Entonces, mira cómo funciona perfectamente ese. Ahora, ya te doy la palabra, Anaí. Y el otro tema es, ¿qué pasa cuando la señora te dice, en caso de Romina, la señora dice, vea, doctora Balseca, yo no me voy a tomar, no quiero tomar. Es más, usted me dice que para controlar vamos a hacer radiografías de ecos. Yo he sabido que las radiografías de ecos pueden afectar al bebé, por lo tanto, no me voy a hacer las radiografías, ni me voy a tomar la medicación que usted me da. Entonces, Romina, ¿qué documento tienes que hacer? Porque a eso no se llama consentimiento informado, no es que no consiente. O sea, la señora no consiente, no hay consentimiento. Ella es una negativa a la terapéutica. Entonces, Romina, ¿qué haces? No te escuchamos. Ay, no sé cómo, o sea, no sé si es que, o sea, haya un documento así que, o sea, o como se llame, pero tal vez, o sea, puede ser algo en el que especifique que yo se lo avisé y que no se va a tener y que lo firme. Ok, y que está en responsabilidad personal lo que pase con ella. No se llama consentimiento informado, se llama una negativa de utilización terapéutica con firma de responsabilidad personal. Quiere decir, yo le expliqué todo lo que puede pasar, los riesgos, y la señora se niega a entrar en el tratamiento. Por favor, firme que está en su responsabilidad. Tú le das el alta y queda en responsabilidad personal. Llega el problema donde la Katy y le pregunta a Romina, pero tú sabías que no quería. Sí, aquí está documentado. Yo le dije, pero la señora se negó y yo tengo aquí mi documento. Katy, Romina, ¿tiene responsabilidad ahí o ya no? No, ella ya no tiene nada de responsabilidad. No, pues porque ya está, pero debo tener el documento firmado, porque si no tienes, Romina, el documento, toda la historia, pero yo le dije, y la señora no quería. En una auditoría la palabra no, o sea, es penoso, pero la palabra no tiene el valor, sino el documento. Es penoso porque debería tener valor, ¿cierto? Deberíamos tener el valor de la palabra, es decir, yo le dije, el Carlos le dijo, sí, pero en los momentos de auditorías la palabra no funciona, porque te pones face to face, la palabra del uno versus la palabra del otro, ahí se complica. Es el documento el que determina. Entonces, sí se dan cuenta que tenemos tres fases, ¿no? Uno, que tengas la información; dos, la reflexión; y tres, la actuación. Actuaste mal, todo lo anterior estaba lindo, pero al fin del día no sale bien. Anaí, tú tenías un comentario. Sí, pero justo lo que dijo ahorita, yo quería preguntar, que de lo que he escuchado, como que, bueno, por ejemplo, alguna vez le operaron a mi abuelito y le dijeron igual que firme el consentimiento Consentimiento informado. informado. Ajá, y más bien, no sé, pero creo que, ajá, varias personas creen que si ya firman eso, ya los médicos como que no se van a esforzar, como que cuidarle y tratarle bien o algo así. O eso, o sea, yo creo que eso cree bastante gente así. O sea, Entonces, lo que nos ya, dice Anaí es cómo la construcción social piensa cuando un doctor le hace firmar. Piensa que cuando le hace firmar es que ya ahí cualquier cosa va a pasar, ¿no? Pues, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero es un sistema que es importante haber informado adecuadamente porque puede tener repercusiones de esa naturaleza. No quiere decir que el doctor se desentienda y haga lo que quiere en la cirugía, no. Quiere decir que yo tengo un respaldo de haber informado. Por eso es que ahora, para operarte cualquier cosa, ¿ya? Debes firmar el consentimiento informado. ¿Y qué te dice el consentimiento? Durante el acto quirúrgico pueden pasar 50,000 complicaciones, que se va a hacer todo lo que se pueda, pero no más. O sea, nosotros no somos, o sea, ¿cómo nosotros garantizamos cosas de la vida? No se puede. O sea, no podemos nosotros garantizar al 100% nada, en lo absoluto. ¿Quién te garantiza que mañana estemos aquí? No sé, puede pasar como no puede pasar.
¿sí o no? Entonces no podemos garantizar. Ese documento nos sirve. Y es bueno que la Anaí nos dice, esta vez la gente toma mal, ¿no? O sea, si no está bien informada, la familia puede identificar como un hecho negativo, es decir, uy, estos doctores que vienen con los trámites y hacer firmar porque no le quieren atender o cosas, o sea, cualquier cosa puede pensar. Y esa es la razón de tener el documento escrito, porque como cualquier cosa puede pensar una persona, pero una persona dolida. Imagínate el esposo dolido que se murió la mamá y tiene el guau ahí en termocuna y a ver qué pasa. Viene y se quiere dar contra el hospital. Pero yo tengo la documentación del Carlos y tengo la documentación de la Romina. No puede. Y no porque uno sea sobreprotector ni estemos obrando mal, no. El Carlos obró bien. Romina obró bien. Pero puede salir mal si no tienes el documento. Eso nomás es la lección de esta historia. ¿No es cierto? El manejo del C es cosa seria. ¿No es cierto? Entonces es súper importante este grupo. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguien tiene algún comentario más de esta historia? Ok, vamos al siguiente nivel. A ver, vamos a trabajar con Nati. Trabajemos contigo, Nati, el nivel D. Pues cada vez está así más colorido esta historia. Voy a poner nuevos colores ahí, Nati. ¿Cuál es el nivel D de fármacos? ¿Cómo las instituciones internacionales ven a estos grupos? Son aquellos en donde yo tengo reportes de modelos animales a la fija que vas a tener, pero problemas más serios. O sea, puede ser teratogénico el fármaco. Y obviamente, si tengo esos reportes de modelos animales, tengo experiencias también históricas que los fármacos a utilizar son complicados y que pueden tener daños mayores. No es es la diferencia entre la categoría C y la categoría D. Yo ya tengo más evidencia con daños más complejos. Ok, entonces, a priori, sin hacer el caso, sin poner historia, a priori, Nati, ¿cómo reflexionas y qué harías con este grupo de fármacos D? O sea, como ya tienen un riesgo mayor, yo la verdad preferiría como que no usarlos, pero obviamente digamos si es que es una condición en la que ya no hay alternativa y de ley tendríamos que usarlo, igual creo que deberíamos realizar un consentimiento informado a la paciente para que no haya problemas, pero o sea, sí yo preferiría no usarlos tal vez. Ok, está súper claro, ¿no es cierto? Con la experiencia del C es más fácil identificar cómo debemos actuar con el D, pero vamos a poner historia ahí. ¿Por qué? Porque de todas formas el C puede tener problema, pero es menor. El D es más complejo. Pero vamos a poner una historia. ¿Ustedes conocen la toxoplasmosis? ¿Le conocen al toxoplasma gondii? ¿Le conocen al parásito este? Romina, ¿qué conoces de ese parásito? O Juan Pablo, me parece que conoces. Entonces sé que ese es el que transmiten los gatos, me parece que son en las heces y en el pelaje que tienen los gatos. ¿Qué conoces, Juan Pablo, de la tox? A mí me dio cuando era niño. Buenas, ¿ya? Ah, no tan bueno. Pero bueno, lo que sabía era que este parásito causaba un daño en la retina y de hecho, gracias a eso tengo un problema desde este ojo que es el ojo vago. Bueno, eso tengo no es ambliopía, pero bueno, se le conoce así, güey, como el ojo vago y que veo menos con este ojo que con este porque tuve un daño en la retina por ese parásito. Cuando dices que fue niño, ¿fue en el embarazo? ¿En las últimas semanas o recién nacido? No, eso me dio todo eso también. Me dio cuando estaba en la escuela, ya unos 6, 7 años por ahí. Ya era ya después, por un gato que tenía. Un gato que tenía. Ok, interesantes estas historias. O sea, tiene que ver, lo que dice Romina, tiene que ver con una contaminación fecal oral con mascotas. Gatos, loros, papagayos, aves, pero también con alimentos mal cocidos, con contaminación en la calle también. Así es el toxo, ¿ya? Pero, ¿cuál es la historia de la toxo? La historia de la toxo es que nos da una sola vez en la vida y nunca más. Una sola vez. Así como el sarampión, la varicela y la rubiola, nos da una sola vez. No es viral, es parasitario. Es un parásito, ¿cierto? Entonces, si ustedes se contaminan de toxo ahora, las chicas, una bendición. Yo les felicito. Como dice el Juan Pablo, dice, Doc, pero chuta, no viví así tan bonito. Yo le digo, buenazo.
Dice, no fue tan bonito. Fue una fiebre, malestar, estuvo incómodo ya. Ok, por más que sea medio incómodo con fiebre y todo, el tema del ojo ahí ya vamos a analizar por qué y qué es lo que pasa, ¿ya? Pero en una mujer en edad fértil, tener una toxoplasmosis, no estar embarazada es una bendición, porque te infectas, tu sistema inmunológico te controla, no te complicas casi nada, ¿ya? Una fiebre, malestar, 2 días de fiebre, estás en la casa, no vienes a clases y estás ahí, ¿ya? Y te quedas inmunizada. Nunca vas a tener un tema de toxoplasmosis en el embarazo. ¿Qué pasa cuando la toxoplasmosis está cursando un embarazo? No, pues ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Se contamina por la boca, con las comidas, con contaminación fecal oral, pero por su sistema de mimetismo empieza a afectar el sistema nervioso y entra por el ojo. Entonces ahí está el tema del Juan Pablo. Entra por el ojo, tiene adicción por el sistema nervioso, entonces va a la retina, ingresa por el nervio óptico, va al quiasma óptico y lo que hace es comerse el cerebro. Mientras más tiempo esté activo, más efecto cerebral va a tener. Entonces imagínate una mujer embarazada con un niño, ¿no es cierto?, que haga un proceso infeccioso de esa naturaleza, va a tener dos problemas. En el menor de los casos, va a tener un problema de retinopatía, una cicatriz en el ojo. Ya les voy a indicar cómo se ve una cicatriz de retinopatía en la retina. Y si es que el embarazo es muy temprano, puede terminar con un niño anencefálico. ¿No ves que el parásito se come el sistema nervioso, se come el cerebro? Entonces veamos unas 2 imágenes para ver de qué vamos a hablar, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo voy a tener como alternativas en el grupo D. Este es una cicatriz de toxoplasmosis en la retina, ¿ya? Y que obviamente va a generar en un niño un estrabismo porque va a tener, o sea, aquí tengo yo el foco de visualización. Entonces mira cómo quedó el foco de visualización. Entonces con este ojo no va a poder ver, va a tener una visión periférica y nosotros diagnosticamos primero por estrabismo, no nos damos cuenta de esto hasta que no hagas un fondo de ojo. Nos damos cuenta porque el niño tiene un estrabismo, ¿ya? Pero eso sí es que pasó esto en las últimas etapas del embarazo y la toxo fue limitada solo cuando estuvo en la retina. ¿Qué pasa si es que eso avanza? Puede terminar en un niño anencefálico. Si es que fueron en las primeras semanas del embarazo, una toxoplasmosis. Entonces, ahora de pronto ustedes me entienden por qué digo, está buenazo si que tuvieron toxo ahora, ¿no? Con los varones no pasa nada, con las mujeres es el problema. ¿Ya? Hoy día una compañera de ustedes dos enterándose de cómo se contamina eso, porque es buenas contaminarse ahorita, así como cuando te mando que le des un besito a una niña con varicela o un abrazo a alguien que está con sarampión para que te contamines ahora, no en el embarazo, porque sarampión, varicela, rubiola, toxoplasmosis, sífilis en el embarazo es cosa seria, ¿de acuerdo? Entonces, en este ámbito nos ponemos en una condición compleja, ¿no es cierto? Entonces estábamos con la Nati. Imagínate, Nati, una señora con 10 semanas de embarazo y que te trae una historia de que está con fiebre, con unos ganglios en el cuello. Tú le mandas a hacer pruebas de febriles, una prueba que se llama TORCH, que es sífilis, toxo, citomegalovirus y herpes. Por eso se llama TORCH, donde las siglas de todos estos anticuerpos. Y te viene con una titulación que dice IgM con titulación alta para toxoplasma. 10 semanas de embarazo, Nati. ¿Qué haces? Está muy complicado, a ver. Sería, o sea, si es que no hay ninguna otra opción, o sea, sería solo un fármaco de categoría D, la única opción. Única opción. O sea, sería de informarle a la paciente que es necesario que tome, porque o si no podrían causar todos estos riesgos que nos dijo, que podría el feto salir con anencefalia, entonces sería como que algo bien grave. Entonces, tendríamos que explicarle, y igual así como dije, tal vez hacerle un consentimiento informado si es que va a tomar o si es que no quiere tampoco.
Tú de la le serie. sugieres el fármaco y cuando van al internet ven el fármaco y dice el fármaco puede generar lesiones teratogénicas, del niño puede nacer sin brazo o puede tener problemas de construcción. El dar el fármaco. Sí, o sea, no sé, o sea, tocaría informar, creo yo, porque tal vez el beneficio es mayor que el riesgo para la madre, supongo. Ahí es complicado, ¿no es cierto? ¿Qué opinan? ¿Qué dice Eric? ¿Qué dice Pauli? Pues ¿Qué dices, sí, Eric? sería eso, básicamente. Hay que explicarle bien a la paciente lo que representa el hecho de estar contagiado, yo que sé, con esto del toxoplasma. Entonces, no sé, decirle como que sería mejor que se tome el medicamento de clase D, porque a la final puede haber más beneficios que todos estos cuadros que a lo mejor no le van a gustar que ocurran con su bebé si es que no accede al tratamiento. ¿Qué dice Pablo? Yo, la verdad, sí le daría porque creo que en este caso el beneficio supera el riesgo. Claro que hay que explicar, o sea, todos los riesgos que contrae el hecho de administrar el fármaco, pero creo que entre que nazca un bebé con anencefalia, que nazca sin extremidades, yo sé que suena muy cruel, pero es mucho más larga la esperanza de vida y la calidad de vida de un niño sin brazos a que uno sin cerebro, que básicamente no va a pasar la primera semana de vida. Y va a ser un proceso mucho más doloroso y ya no solo para el bebé que va a morir de seguro, sino que también para la madre, que además de que pierde a un hijo, también queda con secuelas de la enfermedad que no se trató. Entonces, yo sí administraría, claro que después de explicar muchas cosas, y de igual manera entraría el consentimiento informado y todo esto. Una situación súper compleja y la Pauli nos pone ahí en blanco y negro, que suene como muy crudo, como dice la Pauli, ¿no? O sea, es feo, es complejo decir, o sea, solo imagínate decir eso a una mamá. Y una mamá es que tenemos montones de historias allá. Dile eso a una mamá que tiene 38 años, que viene esperando el embarazo desde hace mucho tiempo y ahora se presenta y vea, y tengo toxoplasma. O sea, solo dile eso a una señora que tiene una historia de esa naturaleza. O sea, terrible es eso. ¿Y crees que es fácil decir, veamos cómo sale después de 9 meses, veamos cómo sale al final, ¿no? Si tendrá o no tendrá cerebro, si tendrá o no tendrá brazos. ¿Cómo crees que nosotros podemos manejar eso para que no sea una condición de sorpresa muy dura, que cuando nazca descubres y veas todo lo que hay? ¿Qué dices, Emily Escalante? En tu criterio, ¿qué harías? O sea, yo concuerdo con Pauli realmente, porque, o sea, porque en un lado tenemos la probabilidad de que, o sea, tenemos por el medicamento, tenemos justamente el riesgo de que tenga como que pueda tener como que diferentes tipos de estos problemas como que al desarrollo. En cambio, en el otro lado, o sea, estamos casi 100% seguros de que o sea, la infección, la toxoplasmosis va a llegar, o sea, porque si es que no le come toda la retina, ya va a comenzar a llegar como que al sistema nervioso central. Entonces, como que eso de ley va a pasar. No sabemos qué tan grande puede ser como que el daño del sistema nervioso, pero de ley va a pasar eso. Entonces, yo también sí le daría la medicación porque eso es, o sea, yo sí le daría la medicación, pero obviamente está como que al libre albedrío de la mamá. Entonces, tenemos que como que explicarle, o sea, como que pueden pasar todas estas cosas,
pero por la tosoplasmosis estamos 100% seguros de que por lo menos va a llegar hasta tanto el daño, si es que no es más, del del sistema nervioso central. Entonces ahí está o sea, está a su básicamente sí, eso está a su criterio, pero es como que tenemos que como que ponerle súper claro que o sea, que por este parásito va a llegar hasta tal punto como que el daño, mientras que tenemos las posibilidades del fármaco, de cuál es el daño del fármaco en la parte de la posibilidad, mientras que por lo menos o sea, con el parásito estamos 100% seguros de que va a llegar por lo menos o sea, hasta tal punto el daño. Porque eso sí se puede, eso sí se puede observar también. O sea, como que tener igual en constante revisión, o sea, como que tener, no sé, cada cuánto tendríamos que como que esté en el hospital para otra vez hacerle eco, o sea, hacerle ecos, ver como que tactos y todas estas cosas, pero, o sea, como que o sea, también es una parte que creo que hay que hacer, es que tenemos que explicarle igual como que la parte de lo del riesgo-beneficio, o sea, como que obviamente que hay estos riesgos, pero también, o sea, también es como que en un punto, una cosa son como que los riesgos que pueden pasar, que obviamente que va a ser más detrimental como que el estilo de vida, y otra cosa es que se pueda morir. Claro, correcto, pero de todas formas, imagínate, lo que dice Emilia es importante, si le damos el medicamento, hacemos el consentimiento, le explicamos absolutamente todo, empezamos el procedimiento, hacemos un monitoreo, y resulta que en la semana 20 hacemos un eco, chute, no hay cerebro. Porque tal vez el diagnóstico a veces es tardío, porque hay mujeres que pasan sin darse cuenta de la toxoplasmosis. Tuvieron un día de fiebre, 2 bolitas, no fueron al médico y pasó. En un control de ecografía de muestras de esta historia. Terrible, imagínate lo que pasa. Por eso pensamos que lo del Juan Pablo fue ya más grande, al punto en que, como un proceso es autolimitado, máximo fue una pequeña lesión del ojo, pero una pequeña que hace un ojo vago, no la historia que es en un embarazo, si te das cuenta. Pues vivir una toxo de niño o grande es una cosa, pero vivir en el embarazo es tenaz. Entonces, eso implica un montón de decisiones. Aparte, imagínate, 20 semanas anencefálico con con un montón, haces estudios de código genético, tienes un montón de actividad teratogénica. Puede incluso inducir y a pensar un aborto terapéutico si no se produce el aborto espontáneamente. ¿Sí te das cuenta? Entonces, esos casos son complejos. Dice, pero es que nos traen los casos así, pero de junta médica, ¿no? O sea, claro que estamos entre doctores hablando qué es lo que podemos hacer y aprendiendo de qué decisiones tenemos que hablar. Entonces, para mí el contexto es reflexivo, ¿no es cierto? Alison Monserrat, ¿cuál es la reflexión tuya de los fármacos en categoría B? Bueno, lo que ya dijeron todos, que se debe ver más el beneficio que el riesgo que tiene. Eso básicamente sería. Pero existe de alguna forma un beneficio. Eso será lo que diferencie del grupo X. Hay un grupo que se llama X. Entonces, Emily Astudillo, hay un grupo que se llama X. Mira, de la D se salta la X. ¿Por qué crees que será eso? ¿Qué quiere decir X? ¿A quién le Es haces como así? algo, o sea, que no hay que hacer, o sea, no hay ninguna razón por la cual deberíamos utilizar, es como una señal de que está totalmente prohibido. Exacto, eso quiere decir el X. Es decir, que no hay ningún beneficio que aumente el riesgo de eso. Aquí en el C, en el D, le encontramos, como dice Alison, ¿cierto? Le encontramos de alguna forma. Si yo le doy el tratamiento en una señora de 30 semanas, veamos que el fármaco no actúe mucho, pero que el niño no tenga los defectos, es mejor el beneficio, sale y el niño todo perfecto, ya por último ya un problema de lesión en el ojo que se corrige con los lentes, alguna cosa y ya, ¿me entiendes? Pero el beneficio fue mayor que el riesgo si no se daba el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, es un jugarse en físico y ojo, no se olvidarán de que estos tienen que ser extremadamente cautelosos de documentar el caso. No vaya a ser que te olvides de hacer eso, has discutido un montón y no dejaste firmado nada. Nosotros ya quedamos en que se tiene que documentar, ¿no es cierto? Eso es súper importante tomar en cuenta.
Entonces es fundamental para nosotros tomar en consideración la diferencia. Vamos a ver los fármacos que están ahí. Aquí viene la segunda fase de reflexiva. Quiero que vean los fármacos que están en los grupos y que después me comenten, ¿ya? Vamos a ver los fármacos, ¿ya? Veamos, aquí estoy. Fármacos del grupo C que vimos hace un momento. Mira, tengo antidepresivos, antibióticos, corticoides, antihipertensivos, antibióticos, antidiabéticos. Tengo antipsicóticos, anticoagulantes, tengo antiparasitarios, antimicóticos, levodopa, vasodilatadores, analgésicos morfínicos. Eso está en el grupo C, que el nivel de impacto no es tan grave como del grupo D. El grupo D está aquí, mira, tengo beta bloqueadores, anticonvulsivantes, antihipertensivos, anticonvulsivantes, corticoides, analgésicos antiinflamatorios, antibióticos, antihipertensivos, tengo naproxeno, piroxicam, analgésicos antiinflamatorios, corticoides, beta bloqueadores, antibióticos, anticoagulantes. ¿Ya? O sea, más o menos hay una lista. Y ahí está el ibuprofeno, pero también ya habíamos visto que estaba en la clase A o B, así, ahí cómo se interpreta eso. Ok, ese es el punto de la reflexión, Romina. Para poder entrar en esto, te voy a indicar el grupo X. ¿Ya? Mira los que están en el grupo X. Échale mucho ojo a esto. ¿Quién está en el grupo X? Está unas estatinas, están hormonas, están alcaloides del centeno, ergotamina, tienes isotretinoína, tienes vitamina A, antimicóticos, inhibidores inmunológicos, el misoprostol, que ya le conocemos en la prostaglandina, lo que hace, ¿no es cierto? Mira los fármacos que están, que no debemos dar nunca. Está la vitamina A y eso. Entonces ahora sí vamos a la pregunta de la Romina. Con esa información, viendo los del X, ¿cuál es el cuestionamiento, Romina? No te escucho. O sea, ¿cuál sería la pregunta? O sea, ¿cuál era el cuestionamiento tuyo? Dice, Doc, hable serio. O sea, en el D está el ibuprofeno y también el Demet. Ok, ¿cómo contestamos eso? ¿Quién más, para poder contestar lo de Romina, quién más tiene observaciones? La vitamina A también está. ¿Qué pasa con la vitamina A? Estaba en el grupo Se supone que era un factor de protección que ayudaba, más bien dicho, a que se cierren los neuroporos y que se desarrolle el sistema nervioso. ¿Y ahora? Pero aquí está como que no se debe dar. Pero es que no se debe dar en grandes cantidades. Entonces aquí está el rollo. Miren, la FDA, las instituciones y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por tratar de poner en categorías, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa al fin del día? En estas categorías, chuta, uno se pone a cuestionar porque Romina dice, el ibuprofeno está en el B, pero también le ponen el B, o sea, ¿qué mismo, Doc? ¿O está mal? Y la DOME dice, ojo, en la A, en la categoría A, la que era más sencilla, la súper chévere, estaba la vitamina A, pero también la X, o sea, ese sí tiene un contexto bipolar, pero mal, ¿no? O sea, ese sí es una actitud bipolar, pero durísima. O es la joya o nada. O es el veneno, si tú quieres, ¿ya? Como dice la dosis, pero depende de la dosis. Entonces aquí tenemos un problema. Y el problema surge justo por este cuestionamiento que ustedes ponen ahí. Todos cuestionamos el tema. Es decir, las categorías están. Sin embargo, hay un montón de factores adicionales que hacen que el manejo de las categorías no sea fácil, que no sea así una herramienta tan sencilla de manejo, porque depende de la dosis, porque depende en qué trimestre doy, porque si el ibuprofeno doy en las últimas semanas del embarazo, no pasa nada. Pero si doy el ibuprofeno en las primeras semanas del embarazo, entonces sí pasa y no debo dar. Entonces solamente tener el fármaco como tener el fármaco no me ayuda. Entonces está cuestionado el tema de las categorías. Es un buen ejercicio
es un buen análisis, es un buen, claro, es un buen ejercicio. Es una buena cosa que se quiere hacer para que tú tengas de alguna forma referentes y ver qué fármacos están en qué grupo y tomar la decisión. Pero creemos que no es suficiente, que necesitamos profundizar mucho más cuando tú vas a dar un fármaco en el embarazo y tener más argumentación y tener más información que no hay. Porque ya la DOME no nos da chance de investigar más, porque apenas se entera que hay un problema, dicen, no, en embarazo no. Es decir, no tienes ni cómo hacer, ni tienes la fuente, ni tienes toda la información del caso. Entonces, yo les voy a invitar a que revisen un documento que les he puesto en el aula virtual, que se llama Fármacos en el embarazo, en donde es un cuestionamiento, es un análisis crítico, reflexivo de la forma de manejo de categorías de los fármacos vinculados al embarazo. Eso no es un concepto de ruptura, decir que no sirve para nada, no. Quiere decir que es un buen esfuerzo. Sin embargo, no es suficiente. Y eso nos conlleva a algún proceso reflexivo, ¿será? Entonces, ¿cuál será, Daisy, cuál es tu reflexión al decir, vea, Doc, nomás nos pasamos una hora hablando de los grupos y usted me pone del grupo A, del grupo B y todo bonito y después me dice que no sirve? Entonces, Daisy, ¿qué dices? Sí, profe, o sea, no solo nos debemos enfocar solo en el medicamento o solo en la mamá que está sino en analizar o sea, todo el proceso, tanto de la mamá, en qué etapa está, o sea, en qué trimestre y qué medicamento, de acuerdo a tanto a la dosis o a qué enfermedad también esté cursando la mamá, para nosotros poder administrar y poder clasificar según las categorías. Correcto, entonces, o sea, es un tema complejo. Entonces, quienes quieren ser ginecólogos tienen que empezar desde ahorita mismo a revisar la historia, ¿no? A revisar la historia de la ginecología, del embarazo, de los fármacos y tener experiencia con eso, porque a la fija les digo que en la trama del embarazo, en la fase del embarazo, siempre hay cualquier cosita que a veces necesitas utilizar un fármaco. Entonces, les invito a hacer esa reflexión y les invito siempre a tener mucho tino cuando tengan que administrar un fármaco durante el embarazo, a ser precavido y analizar bien lo que va a pasar. Y aparte de eso, como no está el futuro en tus manos, no puedes ver, entonces te tienes que cerciorar bien, investigar bien, cerciorar bien, y en ese contexto yo tengo que actuar bien con protocolos, con decisiones, con acciones. Pablo, ¿qué es lo que vas a hacer cada vez que tengas un fármaco C, D, con los pacientes? ¿Qué vas a hacer, Pablo Andrés? Asegurarme que todo se esté por escrito con lo que le diga la paciente, todos los riesgos asegurarme de que la paciente en primer lugar sepa los riesgos que puede haber. Y eso, a utilizar el consentimiento informado. Y en caso que no quiera aceptar el tratamiento, entonces utilizar ese, era el negativo, ¿sí? Negativo de el que no aceptaba el tratamiento. Es la responsabilidad personal de no continuar con el tratamiento. ¿De acuerdo? Ok, está claro el tema. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, para cambiar a otro tema que está vinculado a los efectos secundarios. Ok, perfecto. Entonces vamos a cambiar a otro elemento que también está involucrado con los efectos secundarios. Y es el hecho de que los fármacos pueden tener un impacto que, aparte de los efectos secundarios que hemos visto, puede tener un impacto vinculado a la capacidad de generar hábito o adicción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar tres términos y poner los parámetros para considerar qué significa. Es decir, yo puedo tener acostumbramiento, puedo tener hábito y puedo tener una adicción a un fármaco. Yo tengo que diferenciar eso. ¿Qué es acostumbramiento? ¿Qué es hábito? ¿Y qué es adicción? Entonces, ¿qué te parece, Pablo? ¿Dónde está el Pablo? Estaba conmigo así hace un ratito. ¿Dónde estás? Pablo Sebastián Vinuesa, ahí está. Pablo, dame un ejemplo de un fármaco que tú puedas considerar que en tu familia o alguien tenga la costumbre de comprar o de tomar, como costumbre.
Ya, o sea, entiendo por costumbre que no tiene la necesidad de, por alguna patología, pero Ujú, lo hace. Entonces, por ujú. ejemplo, yo conozco que mi bisabuelito le gusta masticar el finalín, no sé por qué, pero me contan así, que le gusta masticar el finalín, Ya. pero no tiene algo que necesite. Esa historia de los abuelitos y del Finalín, que es un medicamento que súper viejo, ¿no? O sea, pero hay todavía, porque los abuelitos toman el Finalín y tiene su razón de ser, pero tiene como la costumbre. Pero aquí la pregunta, Pablo, cuando no le compran el Finalín al abuelito, ¿hay problemas en la casa o no pasa nada si se han olvidado o no toman? O sea, sí nos recuerda y también nos van a comprar incluso a los nietos para que le consigamos, porque es de hecho una costumbre de él. Ya. Y se pone de mal genio si es que no tiene. Sí, sí se pone de emergencia. Ok, entonces de ahí tenemos un problema que ya no es una costumbre. Sí, porque el tema del término es fundamental. Si es que está con una costumbre o hizo hábito. Y ahí hay una clave, una diferencia entre costumbre y hábito. Costumbre es cuando yo tomo una medicación que me gusta, que le veo cualquier cosa bonita, buena, como el abuelito del Pablo, pero si no me compro o no tengo, no pasa nada. Es decir, me olvidé de comprar, no pasa nada. No tengo en el velador, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Pero en el caso del abuelito del Pablo, sí pasa. Dice que le manda a comprar a los nietos y si no tiene, se enoja. Entonces ahí sí pasa. ¿Sí o no? Ahí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia, André, en el caso del abuelito del Pablo? ¿Qué vemos nosotros de diferencia entre costumbre y hábito? Que ya, o sea, tiene como una necesidad, eh, no sé si decirlo psíquica, sí. Correcto. En cambio, eso. En cambio, O sea, bueno, en cambio, ya, o sea, costumbre sería que, o sea, como usted dijo, o sea, le gusta, pero no tiene una necesidad psíquica de que deba utilizarlo. ¿hay algún Sí o sí. fármaco o alguna sustancia que vos tienes en tu casa que compran y que está como costumbre utilizar? No sé si el ibuprofeno, o sea, que siempre hay así, pero si Siempre no, hay por si no es acaso. como que pasa algo. Ajá. O sea, hay la costumbre de tener por si acaso a alguien le duele, ya, pero si no hay el ibuprofeno ese día, o sea, nadie sufre, ni nadie protesta. Ajá. ¿Qué dice Alison? Cuénteme la historia. Yo creo que la vitamina C, bueno, en mi casa sí es como que costumbre tener la vitamina C y ya tengamos como que gripe, tos o lo que sea, mi papi siempre dice, tómate vitamina C. ¿Y qué pasa si se han olvidado de comprar? Nadie protesta, ni es de Troya a la casa, ni se genera un problema, ¿no es cierto? Ajá. No pasa Eso nada. mismo. Si se han olvidado, ¿ya? Pero no es un problema, ¿ya? ¿Qué dices, Emilia? Yo también como Alison tenemos la vitamina C, pero más de redoxón. O sea, tenemos redoxón no hace nada, solo sabe bien de redoxón. Pero lo que sí es importante es tener eh, ¿qué se me fue el nombre? El que es para los dolores cólicos. O sea, los cólicos de la El menstruación, ibuprofeno, el femen. el femen, Ajá, ya. eso. El ibuprofeno. Eso sí tiene que haber, porque a mi Tiene que mami no haber. le pasa nada. En tu Claro, a mi mami no casa, le pasa nada. hay personal femenino y eso siempre es un problema y tiene que haber, pero sí, pero si un día no está y nadie tiene un problema, no sufre nadie. O sea, el No, no hay problema es problema, tener con una solamente. visión de precaución. Ujú. Ok, pero no es el caso del abuelito del Pablo. El caso del abuelito del Pablo es que la costumbre avanzó a un concepto de hábito en donde él se toma el finalín y le gusta masticar el finalín, pero donde no hay el finalín, arde Troya. Es decir, no arde Troya. Se incomoda, ¿ya? Dice, al nieto le manda a comprar y si no se pone molesto, le da iras, ¿no es cierto? Y el André dijo, no sé cómo explicar, pero hay una necesidad psíquica. Entonces, esa es la diferencia entre costumbre y hábito. ¿Qué pasó? Cuando ya tienes un hábito, eso en terminología farmacológica, porque entre costumbre y hábito, así caminando rápido, parece lo mismo y no pasa nada en las otras cosas de la vida, ¿no es cierto? Pero en farmacología sí hay diferencia.
En farmacología, hábito implica que ya se generó una necesidad psíquica, pero no hay necesidad física. O sea, no hay manifestación física de un síndrome de abstinencia, que sería el siguiente paso. El siguiente paso es del hábito a la adicción. Entonces, analicemos la diferencia que hay entre un paciente que tiene el hábito de tomar un fármaco a un proceso adictivo. ¿Qué dices, Leo? Doc, y digamos, los pacientes que tienen, digamos, problemas para la coagulación y tienen que tomar medicamentos como que siempre, digamos, aspirina o warfarina, ¿esto también contaría como hábitos? Depende. Si es que yo no tengo la tableta y no me muero de las iras y yo me voy a comprar y yo me paso al día siguiente, pero no genera un caos y no tengo una reacción emotiva, es solo una costumbre, es una necesidad terapéutica, pero no por un hábito, no porque se generó, porque en el caso del abuelito es porque le gusta masticar, no es porque necesita. En cambio, un hipertenso necesita, alguien que necesita un anticoagulante necesita, ¿ya? Pero la pregunta es si es que el anticoagulante el día que no tiene, le hace sudar, le da náusea, vómito, diarrea, le sube la presión, le baja la presión por no tener, que son condiciones psíquicas y condiciones físicas. Pasaríamos de un hábito a un fármaco adictivo. ¿Por qué estamos pensando esto, Leo? Porque hay fármacos que per se, por su naturaleza farmacológica, pueden generar hábito, y hay algunos que por su naturaleza generan adicción. Son fármacos adictivos. Entonces, primero identifiquemos qué es un proceso adictivo y de ahí para ver qué fármacos pueden estar ahí. ¿Qué dices, Dome? Ah, no, justo le iba a preguntar de un fármaco, pero me imagino que luego lo vamos a mencionar, así que ya. Pero dime Mejor. nomás, de pronto para analizar eso. Es que me entró la duda de, o sea, se me vino a la mente de una al alprazolam, o sea, como el Xanax, porque yo conocí una persona que de verdad tenía, yo creo que, bueno, obviamente es una necesidad física, porque es para un trastorno de ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, eso se volvería como una adicción, ¿verdad? Ese es porque el fármaco puede generar procesos adictivos. Es decir, el mismo mecanismo de acción intrínseco del fármaco va a determinar que entre en procesos adictivos que pueden ser de diferentes tonos, ¿no es cierto? Puede ser una adicción leve, puede ser una adicción severa. Pero eso es importante, es decir, saber que nosotros vamos a manejar fármacos que tienen capacidad adictiva y lo que primero queremos es diferenciar de un hábito de un proceso adictivo. Entonces, para tener un proceso adictivo y que yo califique el fármaco como un fármaco adictivo, ¿qué circunstancias debe vivir el paciente para que yo considere que está en una fase adictiva? ¿Qué dices, Alexis? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe pasar con el paciente para que yo diga, ese es un problema del fármaco que es adictivo? ¿Qué dices, Alexis? Quizá que presente, digamos, cambios, modificaciones en el comportamiento. Es decir, que tenga modificaciones conductuales que rebasan a lo que pasa con el abuelito del Papa. O sea, no es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, esas manifestaciones, dame ejemplos de manifestaciones para yo te poder entender, para poder diferenciar con lo que pasa con el abuelito del Papa. Por ejemplo, que le dé como un ataque de ansiedad. Es un ataque de ansiedad, eso O es que, diferente. o que, digamos, empiece a, por ejemplo, he visto en un caso de que empiezan a fingir como que síntomas, solo por el hecho de que les compren y así. Que O vendría a sea, ser una adicción. una reacción histérica, porque tú dices fingir. Fingir es una reacción histérica. Si fingir que te duele, fingir que esto, fingir, eso es un concepto más bien histérico. Es decir, entra en crisis de ansiedad y de histeria, dice Alexis. ¿Qué dices, Eric? Eso de que como que ya se empiezan a poner desesperados solo por tener el medicamento, así, y incluso ya, pues, no sé, necesitan conseguir como sea, y no sé, a lo mejor como con alguna otra droga que empiezan a robar o así, solo con, Ok, entonces ahí con la tenemos finalidad de obtener. otros elementos importantes que nos dice el Eric. Dice, hay manifestaciones psíquicas, hay manifestaciones físicas. Sudoración, se le sube la presión, se le baja la presión, le da náusea, vómito, diarrea, le duele todo el cuerpo cuando no tiene. A eso se llama un síndrome de abstinencia. Es decir, si yo estoy tomando una medicación y ya no tengo,
ese día, ahí sí arde Troya. ¿Por qué? Se desespera, genera un problema, entra en crisis de ansiedad, se pone histérico, suda, no puede dormir, le da diarrea, se sube la presión, se pone pálido, se pone morado. Es decir, ya no es un tema psicológico, es un tema orgánico que tú ves ahí claramente. Si no digo, a ver, sude ahorita, ¿cómo suda? O sea, es una respuesta ya más física, ¿no es cierto? Y lo que dice el Eric, hay construcción social que implica procesos. Se roba la plata de la mamá para irse a comprar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya hay conductas sociales que están reñidas con el bienestar familiar, social, ¿no es cierto? Entonces, o se roba el celular, vende el reloj del abuelito que te regaló para conseguir el medicamento. Pierdes los valores de esos. Y el reloj del abuelito ya no sirve en el contexto sentimental, sino sirve para que te hagan $5. Eso es un concepto adictivo. Entonces, un fármaco, para que sea adictivo, debe tener esas circunstancias. Una de ellas, que tenga dependencia psíquica. 2, que genere manifestaciones físicas. 3, que dé un síndrome de abstinencia, que es esto de aquí, de las manifestaciones psíquicas y físicas. A eso se llama síndrome de abstinencia, que cuando no tiene, arde Troya. ¿Ya? Y yo tengo ahí una pregunta. ¿Sí? David, ¿qué debe pasar con la dosis, la diferencia de las dosis entre costumbre, hábito y adicción? Que a lo mejor va en aumento. A mayor dosis se puede crear una mayor adicción porque nos hacemos más dependientes. Necesitamos. Supongamos que te tomas, en vez de una tableta de vitamina C que se toma en la Emilia en la casa, en vez que se tome una, se toma 5 tabletas de vitamina C. ¿Crees que genere una adicción en la familia? En ese caso, creería que no. Es decir, el mismo fármaco puede ser responsable del proceso adictivo. Entonces, de ahí la reflexión de la dosis. El concepto de dosificación para diferenciar en relación a la dosis entre costumbre, hábito y adicción. ¿Qué dices, Emily Estudillo? ¿Cómo sería tu forma de diferenciar eso? ¿Cuándo es costumbre, cuándo es hábito y cuándo es adictivo? O sea, en cuestión de la dosis. O sea, creo que en costumbre y en hábito no se necesita tal vez como que un aumento de dosis. No se ve un aumento. No se ve el aumento. Quiere decir, el abuelito del Pablo toma la misma tableta y no es que ahora está masticando 4 tabletas. Es la misma. Por lo tanto, tiene hábito, ¿no es cierto? Entonces, Emily, ¿qué pasa en una droga adictiva? ¿Qué es lo que vas a ver? Entiendo que ahí en cambio ya tiene que ir aumentando la dosis porque entiendo que ya no les causa el mismo efecto, entonces como que necesitan más dosis para poder como que sentir el efecto porque supongo que puede ser porque ya los receptores no funcionan igual. Cuando dice que, Lucía, Emily dice, entiendo que aumenta la dosis porque los receptores no funcionan igual. ¿Qué le pasaron a los receptores, Lucía? Es que dice, bueno, esto se lo puede relacionar con el hecho de la drogodependencia. Bueno, podría ser algo así. Porque, por ejemplo, estas personas a veces ya no sienten, como decía mi compañera, ya no sienten esa satisfacción que les hace sentir placer con una mínima cantidad y tienden a aumentar su dosis, aumentar, y entonces, igual como estábamos hablando de esto de los receptores, mientras más dosis puede dañar a los receptores y así van a necesitar más y más y más. Y hasta que tal vez puede llegar a la muerte, pues porque se va a intoxicar. La dosis tóxica. Pero todavía la Lucy no nos dice qué pasa con el receptor. Dice solo que se daña, pero no dice qué pasa con el receptor. ¿Qué es, Emily? Pasa una desensibilización del receptor. Entonces, o sea, aunque tenga como que la dosis que normalmente afectaba al receptor, es como explicábamos de las ventanas y de las puertas, como que la bisagra se queda como que atorada y no se abre. Entonces, ya no funciona de la misma manera porque se desensibiliza. Y por eso es que se aumenta la dosis para tratar de compensar por esa desensibilización. Correcto, entonces ese es el daño del receptor que es propio del fármaco que desensibiliza y necesitas más dosis. Esa es una explicación. La otra explicación es por el efecto
de retirada, porque vos estás trabajando, estos tipos de fármacos que estamos hablando que tienen efecto adictivo, son aquellos que trabajan sobre los neurotransmisores, la serotonina, el GABA, la dopa, son neurotransmisores de la felicidad, del placer o de la tranquilidad. ¿Qué pasa si yo doy sustitutos? Puedo afectar la producción del neurotransmisor. Y si yo afecto la producción de neurotransmisor y dejo dañando por una sobresaturación del sistema, puede ser que después no tenga lo suficiente. Entonces puede pasar una desensibilización o puede ser un daño en la producción del receptor. O sea, las dos cosas pueden pasar, ¿no es cierto? Del neurotransmisor. Entonces yo tengo fármacos de ahí. Entonces yo tengo que diferenciar claramente, ¿sí? Tengo que diferenciar claramente de lo que es un acostumbramiento, en donde no tengo dependencia psíquica, no tengo dependencia física y no genero ningún cambio de dosis tampoco. Si compro, si está hay, si no hay, no hay. ¿Ya? Eso diferencia un poco al hecho de que si en la casa no está el Femen y me da un cólico, me muero de las 10 porque no compramos. Pero no es porque hay un proceso psíquico de un hábito, sino más bien es una necesidad, ¿no es cierto? Es una necesidad, es decir, si me va a doler, prefiero tener en casa, ¿ya? Es más bien una costumbre sana de evitar o de mantener o de precaver un malestar en la casa. Pero en cambio en el hábito, esto es lo que pasa al abuelito del Pablo. Toma el Finalín y cuando no tiene, se enoja. Entonces ya se generó una necesidad psíquica, ya hay una conexión del fármaco con una necesidad psíquica, ¿ya? Y claro, para pasar del hábito a un fármaco que nosotros vemos como características adictivas, ¿qué implica? Que tenga necesidad psíquica, que tenga una sensación vinculada a los neurotransmisores que dan una sensación de satisfacción o recompensa, que tenga un síndrome de abstinencia, con afectaciones de tipo física, sudoración, aumento, baja la presión, le da náusea, vómito, diarrea, le duele el cuerpo, lo que tú quieras. Y necesita saber que en la historia ha ido aumentando la dosis. ¿Por qué? Porque el fármaco induce el desgaste de los receptores. Entonces, adicionalmente a esto, un proceso adictivo va a generar un conflicto personal y la sociedad. El Eric nos decía, chuta, ya puede robarle a la mamá para ir a conseguir medicamento, ¿ya? El punto entonces de aquí es que tenemos que diferenciar de estos procesos adictivos que están inducidos por drogas que uno puede conseguir, ¿no es cierto? Usar drogas, pero nosotros estamos hablando no de drogas, sino estamos hablando de fármacos. Entonces ahí la pregunta es, Pauli, ¿en dónde está mi conexión, mi responsabilidad de saber que fármacos pueden ser adictivos? ¿Qué dice Pauli? No te escuchamos bien. A ver, no entendí bien la pregunta. ¿En dónde está mi responsabilidad para saber que son adictivos? O sea... Claro, porque estas cosas que nosotros vemos de adicción, de síndrome de abstinencia, de que se roba la abuelita y todo, nosotros podríamos pensar que se produce solamente en el campo del consumo de drogas, es decir, de cannabis, de coca, de LSD, de lo que sea. Pero estamos hablando de fármacos, Pauli, es decir, un fármaco que tú puedes prescribir y que puede pasar esto. O sea, tal vez igual estudiando el tipo de fármacos que generalmente pueden causar adicción por la sensación que provocan en el paciente, puede ser tal vez los ansiolíticos o los medicamentos para dormir, todo este tipo de fármacos que ya se sabe que producen cierto tipo de, podrían producir cierto tipo de adicción y tratar con pinzas eso y de verdad. Y creo que incluso este tipo de fármacos, por el mismo hecho de que provocan adicción, no se pueden vender sin receta médica. Entonces, como que ser bien entonces, precautelosos por esa parte. Ajá. Trabajar con pinzas, dice la Pauli. Y un montón de construcción alrededor. Dice, no se deben vender libremente. Deben ser con estricta prescripción médica. Y dependiendo del nivel, unos podrá prescribir el médico general, otros ya ni siquiera el médico general puede prescribir, ni el cirujano, tiene que prescribir el neurólogo o el psiquiatra.
¿Por qué? Porque el impacto de la droga adictiva es diferente para cada uno de ellos. Y ahí van a estar ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, neurolépticos, etcétera, etcétera, que ya verán, en un día verán algunos mecanismos de acción de estos fármacos. Entonces, eso guarda un impacto importante. Ahora, la pregunta sería, Anaí González, si tú tienes que prescribir un fármaco que sabes que esto va a pasar, ¿cómo evitas? ¿Cuál será tu estrategia para evitar un síndrome de abstinencia? Sería que, o sea, si ya sabemos que va a causar una como, o sea, como dependencia, así sería como que quitar el medicamento, o sea, no de golpe, sino ir como que bajando la dosis para que así el cuerpo también sienta que no lo necesita. Entonces, Ok, complejo. Es complejo lo que dice la Anaí y esa es la necesidad. Es decir, son fármacos que tienes que ir incorporando paulatinamente y tienes que retirar el fármaco paulatinamente. Porque de un mal manejo farmacológico, como dice la Pauli, si yo tengo un mal manejo, puede ser un problema grave. Es decir, yo debo saber cómo voy a manejar los fármacos y no puedo suspender abruptamente. Muchos pacientes son así, ¿no? Aman el medicamento porque sin él no pueden dormir, no pueden vivir, le adoran, ya tienen una necesidad psíquica. Pero a vos te dicen, uy, doctor, yo si no quisiera, yo quisiera ya dormir, pero sin medicación. Y vos no le puedes decir, ya déjele, no se tome. Chuta, no se toma y arde Troya. ¿Sí me explico? Una cosa es que ellos quieran y te digan, no, doctor, si yo ya quiero dejar de tomar sus medicamentos, pero... y vos dices, deje nomás. No, pues no puedes decir deje nomás. Porque dice deje nomás, después viene con un cuadro de una síndrome de abstinencia que puede ser grave. Uno tiene que ser súper responsable y saber que el manejo de este tipo de fármacos tiene que ser paulatino y tiene que ser ir descendiendo poco a poco para evitar el síndrome de abstinencia. Entonces, esa es la repercusión que tiene con estos fármacos adictivos. La reflexión es que este proceso de adicción no está dado solamente por estupefacientes, sino por fármacos. Tenemos una historia de un caso, de un proceso muy grave que vivimos ahora en Estados Unidos y en Europa, que es el caso de la oxicodona. ¿Conocen, han oído de eso? La oxicodona es un fármaco que está relacionado, vinculado con la heroína. Es un fármaco. Y vos has visto que hay muchos pacientes que damos derivados morfínicos, damos morfina frente a un proceso de dolor, un dolor quirúrgico, un dolor oncológico, das morfina. Y tú tienes que saber cómo das y cómo retiras la morfina y cómo manejas la dosis, ¿no es cierto? En la oxicodona tienes un pequeño problema. Se utiliza o se utilizaba o gente que utiliza la oxicodona para después de un postquirúrgico, por ejemplo. Te operan la vesícula, ¿ya? ¿Cómo te va a doler? Oxicodona. Solamente que vos sales del hospital y después no sabes qué es lo que pasa, que tienes un síndrome de abstinencia y andas buscando la oxicodona en cualquier farmacia. Y la oxicodona puede generar una dependencia con 1 o 2 dosis. O sea, solo hagamos una reflexión de ese tema. Daniel, ¿qué crees que pasa si vos te vas a operar de la vesícula? El doctor te inyecta una oxicodona y después mañana tienes que estar buscando oxicodona en todas las farmacias porque si no te quieres morir. ¿Qué dice Daniel? Oye, una adicción. O sea, problemas tanto personales como también con las personas que están alrededor mío. Todo eso va a pasar porque va a robarle a la abuelita para irse a comprar la oxicodona. ¿Y cuál es la reflexión de esa historia? Porque el Daniel verás, ni tomaba, ni fumaba, ni utilizaba estupefacientes, solo se fue a operar la vesícula nada más. Katy, vos que eres la auditora del grupo, en ese concepto de autoría, mira lo que le pasó al Daniel. Él se fue a operar la vesícula, le pusieron un apoyo de oxicodona y ahora está, pero full time ahí dependiendo de la oxicodona. ¿Qué dirías tú, Katy, como auditora? Yo creo que si le pusieron eso fue porque la situación debía ser demasiado grave. O sea que en serio el dolor ya era algo de muerte. Porque si no, La vesícula. no compensaba. Una colelap, una colestectomía común y silvestre. Pero en vez de utilizar un diclofenac, un ketorolac, un tramadol, derivados morfínicos menores, ¿ya? Se utilizó oxicodona. Esa fue la diferencia. Chuta.
O sea, ahí podría quizá tener un error el médico porque sabe que es un fármaco adictivo que pone en riesgo a la persona, porque ya solo con una dosis ya genera adicción, eso ya es grave. O sea, le afectas para toda la vida, al menos unos cuantos años o meses, que tenga que estar en terapia, que pueda tener conductas agresivas. Y nada, ¿no? Es una situación grande. ¿Qué dices, Dome? O sea, en esos casos de ley se tiene que hacer este efecto de retirar paulatinamente, ¿verdad? Porque una vez a mi primo le pusieron morfina y le tuvieron que dar las dosis, como usted está explicando, bajándolo poco a poco, porque podía generar, bueno, esto. Entonces, se Claro. tendría que explicar eso, ¿verdad? Ese es el punto. Y yo puedo definir y no utilizar fármacos que tengan tanta capacidad adictiva como lo que te estoy contando de la oxicodona. Entonces, lo que me dice la Dani, en la morfina yo puedo esperar y yo puedo manejar, pero de alguna forma yo tengo cómo manejar la oxicodona, tengo que preguntarme. Entonces, sí les invito, vayan y busquen en internet series, documentales sobre la oxicodona para que ustedes vean el impacto que ha habido en el campo social y las repercusiones que tienen esto. Ahora hay una demanda inmensa, la demanda farmacológica más grande por la utilización de la oxicodona. ¿Ya? Y van a encontrar entre telones más complejos, pero yo prefiero que vayan e investiguen bien, investiguen, entérense, para que esto sea un estímulo de entender y ojo, pilas con los fármacos que tú mandas. ¿Por qué? Porque algunos se prescriben como si fueran caramelos, antidepresivos, neurolépticos, sedantes, pero si fueran caramelos y no ven el problema que es. Entonces, la cantidad de pacientes que toman neurolépticos y que no se están manejando adecuadamente y estás haciendo un proceso de adicción a la persona que no es sano. O sea, hay que justificar bien ese concepto. O sea, un día vamos a tener al frente de nosotros a la Katy como auditora y nos va a decir, a ver, cómo manejó, qué pasó, por qué le dio. ¿Ya? Tenía que haber un evento, pero hipertenaz para que usted le dé la oxicodona. ¿Por qué no le dio el tramadol? ¿Qué pasó con los otros analgésicos? ¿Sí me explico? Entonces, esto está en manos de nosotros y de instituciones también. El punto clave aquí es ver y definir esa historia de la oxicodona. Ya les invito a que vayan y revisen eso, vean videos. Hay información muy valiosa, histórica de eso, ¿ok? Bueno, finalmente tenemos que ver la última parte de los efectos secundarios, que está vinculado a las interacciones farmacológicas. Una interacción farmacológica implica que tú vas a dar 2 fármacos a un paciente. Cuando das 2 fármacos a un paciente pueden pasar muchas cosas. Una de esas cosas puede ser de que esa interacción puede ser beneficiosa o pueda afectar. Bajo esa óptica, entonces, David, ¿cómo pueden ser las interacciones farmacológicas? ¿Qué nomás crees tú que puede pasar? Que un medicamento potencie el efecto del otro, que inhiba el efecto o que produzca una reacción adversa el uno al estar en contacto con el otro. Correcto, esos son los perfiles que van a ver, que se beneficie del tema y que se potencie el efecto terapéutico, o en su defecto que se bloquee. Entonces, el uno puede ser antagónico y el otro puede ser un sinérgico. Es decir, yo puedo tener en las interacciones farmacológicas, cuando yo voy a dar algunos fármacos, puedo tener esas 2 respuestas, un antagonismo o un sinergismo. ¿Qué quiere decir? Que puede favorecer o bloquearse un antagonismo o puede ser sinérgico. Ahora, esos antagonismos o esos sinergismos pueden ser de 2 tipos. Puede ser un sinergismo farmacocinético. Entonces, Andreita Costales, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es un sinergismo farmacocinético? ¿Qué quiere decir eso? Puede ser como, no sé, Doc. ¿A qué suena eso de un sinergismo farmacocinético, Eric? Yo te digo, estos 2 fármacos se interactúan y son sinérgicos, y la sinérgica es farmacocinética. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dices, Leo?
Puede ser que Ah, las me pregunta mi propiedades... doc, se me cortó, no lo escuché. Ya, luego, Eric, escuche con el Leo y Juan Pablo. ¿Qué sería un sinergismo farmacocinético? ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que las propiedades químicas, tanto del un fármaco como del otro, se van a juntar para de esta manera potenciar la respuesta al fármaco, la acción del fármaco, por decirlo así. Ese sería un sinergismo químico, no un sinergismo farmacocinético. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿En qué rol juega cuando dices que es un sinergismo farmacocinético? ¿Qué es, Juan Pablo? Porque está dentro de la farmacocinética, habla todo este proceso de absorción y todo eso, entonces serían que los fármacos se potenciarían en su biodisponibilidad, en su capacidad de llegar al organismo y con esto tener... Exacto, correcto. ¿Ven la diferencia entre un sinergismo químico a un farmacocinético? Implica que el potencial o bloqueador o potencial positivo sinérgico está vinculado a la farmacocinética. ¿Qué quiere decir? Que das un fármaco y el otro aumenta la absorción, o aumenta el metabolismo, o aumenta la eliminación del fármaco, o aumenta la biodisponibilidad que utiliza Juan Pablo. Eso sería un bloqueo farmacocinético o un antagonismo farmacocinético o un sinergismo farmacocinético. Ok, entonces, si es que eso es por ahí, Pamelita, ¿qué sería un bloqueo farmacodinámico o un antagonismo farmacodinámico? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que se contrarrestan los dos antibióticos los dos fármacos que van a actuar. Pero ¿por qué se contrarrestan? ¿En dónde está el hecho de que sea O sea, que como que va a disminuir el efecto de uno. ¿Pero por qué? ¿Por qué se disminuye el efecto de uno? Porque también pasa eso, disminuye el efecto en un bloqueo farmacocinético. Entonces sería el bloqueo farmacodinámico. ¿Qué dicen? Puede ser, o sea, en el efecto como tal, o sea, por ejemplo, en un receptor, así que no que impida que suene el receptor y por ende no da el efecto. Correcto, entonces trabaja en el mecanismo de acción, en el bloqueo o facilitación de los receptores, Pablo. Y esa es la diferencia entre un bloqueo que afecte la dinámica, la farmacocinética, con un bloqueo que afecte la activación de los receptores. Entonces yo puedo tener un sinergismo de receptores, es decir, un fármaco estimula para que se prendan más receptores. Sería un sinergismo farmacodinámico, ¿sí me explico? ¿Sí se acuerda la diferencia entre farmacocinética y farmacodinámica? En la cinética, absorción, distribución, metabolización, eliminación del fármaco. En la farmacodinámica, receptores, mecanismos de acción. ¿No es cierto? Ok, entonces yo voy a tener tanto farmacocinéticos como farmacodinámicos como químicos. Doy un ácido y al mismo tiempo doy un alcalino. Ahí se pelean los dos y vamos a ver quién gana. ¿Quién va a ganar entre un ácido y un alcalino, Pablo? ¿Cuál va a ganar, Pablo Andrés? Entre un ácido y un alcalino. No deberían ser neutros, ninguno no debería ganar. Porque tienen que ser... Si es que están exactamente igual, se neutraliza la acción, es decir, no funciona el fármaco. Ponte que tú das bicarbonato para solucionar un problema de ácido y le das con aspirina. Al final del día no, ni ganas ni pierdes, se bloquea. Es decir, un ácido va a ganar, aquí va a ganar el que sea más ácido o el que sea más alcalino. ¿Sí me explico? Esta sería una interacción de tipo química. Ok, entonces, tenemos claro las interacciones que son el número de fármacos que yo voy a tener, la interacción, y que puede ser un antagonismo, como puede ser un sinergismo. Pero del sinergismo yo tengo dos tipos. Tengo un sinergismo de suma y tengo un sinergismo de potenciación. Entonces, pilas a esto, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Sinergismo de suma quiere decir que yo tengo un fármaco A, supongamos que tengo un potencial analgésico de 5. Tengo un fármaco B con un potencial analgésico de 5. Doy los dos fármacos, ¿cuál es el potencial analgésico que tengo? Si es que es un sinergismo de suma, ¿cuánto es Dome? No le entendí muy bien. Si doy los dos fármacos de sinergismo. Claro, tengo el uno tiene 5 de potencial, el otro tiene 5 de potencial. Y te digo que tengo un sinergismo de suma. Por lo tanto, 10. ¿cuánto queda el potencial?
En 10. En 10, así de fácil, ¿no es cierto? Porque es de suma. Pero ahora tú mismo, Dome, si yo te digo que el sinergismo es de potenciación y no un sinergismo de suma, sino de potenciación, doy el A que tiene 5 y doy el B que tiene 5, ¿cuál es el resultado de la potenciación, Dome? O sea, 25 veces 5, perdón, 25. Puede ser 25, puede ser 15, puede ser 30. Es decir, siempre va a ser mayor que 10. ¿Ves la diferencia entre un sinergismo de suma y un sinergismo de potenciación? Sinergismo de suma implica que vas a sumar las potencias. Y sinergismo de potenciación quiere decir que va a ser mayor que la suma. Eso es todo el cuento. Lo mismo que pasa con el sinergismo, ¿no es cierto? Eso es un elemento en donde tienes un efecto de mayor producción. ¿De acuerdo? Ok, ahora la pregunta mía es esta. Alison Montserrat, ¿qué perfil de personas tiene más riesgo de que hagan interacciones farmacológicas? ¿Qué grupo de personas toman más medicamentos y por qué? No sé, tal vez las personas como que más adultos mayores tal vez puede ser porque tienen la necesidad, o sea, digamos como que el organismo en sí ya no funciona bien, entonces necesitan de ayuda farmacológica para que tengan un buen funcionamiento. De hecho, en el concepto epidemiológico, las interacciones farmacológicas vamos a ver en personas más adultos mayores porque tienen más patología, tienen más necesidad de fármacos, se toman 7 fármacos y van a tener más interacciones farmacológicas. Pero hay algo que nos llama la atención, mira. Dice que los factores de riesgo más están vinculados a la edad, adultos mayores, o en el género con las mujeres. Aquí la pregunta, uno de los compañeros decía, Doc, pero ¿por qué si tiene que ser paritario, no? O sea, igual, ¿por qué las mujeres tienen que tener más riesgo de interacciones farmacológicas y efectos secundarios? ¿Por qué si debería ser paritario? O sea, no es un tema de justicia, es un tema de fisiología, creo. Entonces, ¿qué dices tú, Katy? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ser mujer implica mayor riesgo de interacción farmacológica? Podría ser de pronto por las hormonas, o sea, por la interacción que los fármacos podrían llegar a tener quizá con las hormonas. Una interacción con las hormonas. ¿Qué dice Eric? Como usted dice de fisiología, o sea, puede ser todos esos procesos que una mujer tiene, yo que sé, la menstruación o también que ellas se embarazan y todo eso, lo que podría representar como que un factor más determinante a diferencia de un hombre. Claro, correcto. Entonces, no es tanto, Katy, la interacción del fármaco con la hormona, cuanto la fisiología del funcionamiento de la mujer. Entonces, la mujer para dar vida tiene que ser más compleja, lógico, es más compleja, tiene un proceso hormonal mucho más complejo. Nosotros no tenemos nada que ver entre los meses, en cambio ustedes cada mes tienen un circuito hormonal complejo y cualquier cosa, algo pasa ahí. Y encima tengo un embarazo y tengo un periodo de construcción de un bebé. Entonces, mientras más ciclos tenemos, mientras más embarazos tenemos más oportunidades de necesitar un fármaco y por lo tanto de una interacción farmacológica. O sea, es un proceso más fisiológico, lo que dice el Eric, ¿no es cierto? Más que una conexión del fármaco con la hormona mismo, es la misma fisiología de la construcción compleja de la mujer, que es importante. O sea, por eso es que el género resulta ser como un factor de mayor predisposición a interacciones farmacológicas. ¿De acuerdo? Y obviamente, si hay patologías genéticas que implican grandes problemas, también vas a tener más de esos procesos. Ok. Bueno, entonces al fin hemos llegado al final de los efectos secundarios de la farmacopatología. Es probable que nos veamos este sábado, es probable que no, yo les voy a avisar a tiempo. Lo que sí es probable es que tenemos clases la próxima semana. Entonces estamos en eso, identificando qué día vamos a tener. ¿Cuándo vamos a tener clase? Justo ya, la anterior semana ya quedé con usted para tener el Jueves. Jueves 4 de 3 a 5. Ya, el jueves de 3 a 5. Entonces el miércoles ustedes van a estar libres de la clase de fármaco. Ha sido un gusto de verles. De pronto el sábado no tenemos prueba para que disfruten de su feriado, pero el próximo sábado tendríamos el examen parcial. Entonces prepárense bien. De este sábado en 8 sería el parcial de fármaco. ¿De acuerdo? Chévere. Un abrazo, un gusto de saludarles. Que tengan un lindo día. ¿Qué es Juan Pablo? Tengo una pregunta sobre esto del trabajo que hacemos los mapas conceptuales de esta tarea.